Con este tema empezamos la segunda parte de la materia, que es la aplicación de la primera parte que ustedes ya han visto, que son los conceptos básicos y teóricos de la semiótica a objetos de estudios concretos. En primer lugar, los objetos propiamente dichos, luego vamos a ver el tema de la imagen, la semiótica de la imagen, y finalmente la semiótica del espacio. Para comenzar el tema de los objetos, piensen ustedes que viven, cada uno de ustedes, rodeados de un mundo de objetos. Los objetos que tienen sobre la mesa o el escritorio, los objetos que forman parte de sus casas, los objetos que encuentran cuando salen a la vereda y empiezan a caminar por el barrio, los objetos de la vida cotidiana, los objetos ordinarios y extraordinarios, aquellos sobre los que ponen o no afectos, sensaciones, sentimientos, recuerdos, memorias. Todos esos objetos forman parte de la vida de cada uno de ustedes, forman parte de la vida de cada ser humano desde los homínidos en adelante. La primera cosa que vamos a subrayar para adentrarnos en este tema de los objetos es que mente y materia son indivisibles. Mente, materia y mundo son codependientes. La mente está corporizada, no está separada del cuerpo de cada uno de ustedes, está dentro del cuerpo, forma parte del cuerpo y se extiende no solo al cuerpo, sino a los objetos que los rodean. Piensen, por ejemplo, que les resulta más cómodo si ustedes tienen que escribir, por ejemplo, un trabajo monográfico. ¿Hacen un borrador primero a mano o escriben directamente en la computadora? Si, por ejemplo, una persona dice, no, yo prefiero hacer un borrador a mano primero, porque pienso mejor si escribo a mano. O, por el contrario, pueden preferir escribir directamente en la computadora. O prefieren un avirome de trazo grueso, o no, prefieren un avirome de trazo fino. Bueno, como ese, con que piensen nada más que un minuto, se van a dar cuenta hasta qué punto ustedes dependen de los objetos que utilizan a diario, que los rodean, que dicen suyos. Ese nexo entre el mente y la materia, entre el cuerpo y el mundo, es el objeto. Esto que les decía recién, uno piensa a través de la cultura material, y esto no es solamente un juego de palabras, ¿sí? Sujetos y objetos formamos parte de redes donde las relaciones están basadas en el carácter semiótico de esas relaciones, ¿sí? Donde las cosas están en lugar de otras, y cuando digo cosas estoy diciendo no solo sujetos, sino también objetos. No solo objetos, sino también sujetos. Y esas relaciones semióticas son de similitud, contigüidad, causalidad, factorialidad y convención, o sea, relaciones semióticas de carácter icónico, indicial o simbólico. Así como pensamos a través de la materia, a través de nuestro cuerpo y de los objetos, también conocemos a través de nuestro cuerpo y de los objetos. Piensen ustedes que mal podríamos conocer si no
tuviéramos primero, como un primer escalón hacia el conocimiento, a los sentidos. Y los sentidos son funciones del cuerpo y son la primera instancia hacia el conocimiento. Por lo tanto, podemos afirmar que la cognición es histórica y heterogénea y debe ser analizada diacrónica y diferencialmente. Dos ejemplos. Si alguno de ustedes juega al Scrabble, piensen qué es lo que hacen una vez que separan las 7 letras y las ponen sobre el atril que hace de apoyo para las letras. ¿Cómo van pensando las combinaciones posibles? Y en un 99% de los casos se van a dar con que eso lo hacen moviendo las piezas, no mirándolas solamente y combinándolas en la mente, ¿sí? Sino que las van moviendo porque de alguna manera las ven mejor así. Otro tanto se puede decir del lomo de burro. Si ustedes van manejando y hay unos metros más adelante un lomo de burro, ¿qué es lo que hacen? Bajan la velocidad. ¿Quién los obliga a bajar la velocidad? El lomo de burro. De tal manera que el lomo de burro está actuando sobre ustedes, sobre el conductor del vehículo, de la misma manera que actuaría un sujeto. Este es entonces el primer indicio de que los objetos actúan sobre otros objetos y también sobre los objetos. Sobre el ejemplo que les decía antes, si ustedes prefieren escribir con lapicera primero y después pasar a la computadora o no, les pongo el ejemplo de Pablo Neruda. Pablo Neruda, el poeta chileno, escribía solo con tinta verde y con ninguna otra, porque así, decía él, pensaba mejor. ¿Cuáles son algunos conceptos que deben ser tenidos en cuenta? En primer lugar, las cosas, los objetos, existen como contenidas y definibles. ¿Qué quiere decir? Que tienen un límite físico, corpóreo, y de esa manera crean haces de presencia o duración en el flujo continuo de materia, energía e información. Dicho de otra manera, en ese flujo continuo de materia, energía e información, que es la vida misma, las cosas aparecen como entidades, como individualidades bien definibles. Hay una larga discusión en las ciencias sociales sobre cuál es la diferencia entre cosa y objeto. En general, usamos la palabra objeto para aquellas cosas que son relativamente estables en su forma, pero en muchos sentidos también podemos decir que cosa y objeto son sinónimos. Las cosas, los objetos en general, no están aislados, sino que dependen de otras. El jabón depende del agua, la sartén depende del fuego. Tampoco son inertes, tampoco permanecen eternamente de la misma manera. Cada objeto es lo que es hoy como un estadio en el proceso de transformación de la materia. Todos los objetos van cambiando, van sufriendo transformaciones. En primer lugar, la más lógica y natural, el proceso de envejecimiento, que en mayor o menor medida, dependiendo de la sustancia,
sufren todos los objetos. Y también las cosas duran en diferentes temporalidades, otra vez, dependiendo de la sustancia, naturalmente. Va a durar mucho más un objeto de mármol que un objeto de lana, por ejemplo. Una de las razones por las cuales las ciencias sociales en general y esta cátedra en particular prefiere la semiótica peirciana por sobre la semiología saussuriana es justamente que la semiología saussuriana no tiene en cuenta, no estudia, no analiza, no toma como objeto de estudio a los objetos materiales. Sí lo hace la semiótica peirciana ya desde la máxima pragmática misma, que equipara el significado con el efecto, y de esta manera puede esclarecer las dimensiones causales y lógicas de las cosas materiales, su papel social y la relación que existe entre contingencia y sentido. Fíjense ustedes tres aspectos fundamentales del signo peirciano y que nos vienen muy bien, son muy aplicables al objeto material en general y al objeto arqueológico en particular. En primer lugar, el signo peirciano es procesual. ¿Qué quiere decir eso? Que forma parte de un proceso interminable de significación que conlleva sociabilidad, conflicto, historicidad y contingencia. En segundo lugar, el signo peirciano tiene en cuenta la complejidad de las posibles relaciones entre signos, interpretaciones y objetos. Y en tercer lugar, ha dado muy buenos resultados, la semiótica peirciana me refiero, a las investigaciones en temas tales como identidad, organización social y práctica política. Al dar un encuadre, la semiótica peirciana, a el análisis semiótico que lo independiza tanto del lenguaje como de la conciencia, permite abrir camino a un análisis semiótico de la materialidad. Y en ese marco, tanto sujetos como objetos se constituyen como actantes. Y esos actantes son nodos dentro de redes de significación. Piensen ustedes en la red de un pescador, por ejemplo. Allí los nudos son sujetos u objetos, y están funcionando como actantes. ¿Por qué preferimos la palabra actante y no la palabra actor? Porque el actor es un individuo, el actante es una función. Por ejemplo, piensen ustedes en el cuento de Cenicienta. La función de oponente, el actante oponente, está cumplida esa función por tres actores: la madrastra y las dos hermanastras. La función actancial es una sola, el actante es uno solo, el oponente. Los actores, en ese caso, son tres: la madrastra y las dos hermanastras. De la misma manera, un actor puede cumplir dos funciones actanciales. ¿Se entiende? Dentro de la
semiótica peirciana, los objetos forman parte de lo que Peirce llamó el fanerón, que es aquel esquema fenomenológico que puede capturar y clasificar todo lo que se presenta a la mente como primeridades, secundidades y terceridades. Recuerden las palabras propias de Peirce: entiendo por fanerón la totalidad colectiva de todo aquello que de alguna manera o en algún sentido se presencia a la mente con total independencia del hecho de que corresponda o no a algo real. Si se pregunta cuándo o a qué mente, diré que dejo esas preguntas sin respuestas, ya que nunca abrigué una duda de que los rasgos del fanerón que hallé en mi mente están presentes permanentemente en todas las mentes. Para decirlo de una manera más sencilla y con un ejemplo, forma parte del fanerón no solamente todo lo que conozco sensorialmente, sino también todo aquello que puede presentarse a mi mente y que no existe o que no conozco, como por ejemplo el Japón o el coronavirus o las hadas o el unicornio. De esta manera y en este marco se entiende mejor entonces el papel del objeto en la vida humana a partir de los conceptos de sinequismo, las categorías triádicas y las relaciones triádicas de performance, comparación y pensamiento. Y así, la relación signo-objeto produce un interpretante autónomo. Este es el tema central de la semiótica peirciana y el punto de entrada más accesible por donde explorar cómo humanos y objetos confluyen en la semiosis. Visto desde otro punto de vista, la naturaleza de la semiosis entonces está entretejida en la concepción triádica de los fenómenos, donde las primeridades no pueden ser separadas de las secundidades y ambas, primeridades y secundidades, coexisten en las terceridades a través de las cuales pasa el diálogo de la experiencia. Un ejemplo: el color rojo no puede ser separado del individuo semáforo y ambos coexisten en la ley que dice, la norma que dice, ante el color rojo del semáforo debo detener el vehículo. ¿Por qué? Porque la experiencia me indica que si no detengo el vehículo corro un serio riesgo de chocar. Por lo tanto, un signo se distingue por los contornos de su efecto significante más que por alguna referencia a la cognición humana. Es decir que todos los signos tienen efectos sobre otros, sean esos otros sujetos u objetos, de distinta manera. Y allí los signos naturales forman parte de un programa continuo de funcionamiento semiótico. En consecuencia, la materialidad implica cualidades, es decir, cualisignos, corporizadas en cosas individuales, es decir, sin signos, que aparecen como representaciones o interpretantes de legisignos. En consecuencia, el mundo se manifiesta a través del nexo triádico de la semiosis. Las cosas actúan delimitando y determinando el funcionamiento de los signos.
y de ellos, de esos signos, los interpretantes o efectos propiamente significativos están mediadamente determinados por las cosas, pero no dependen de la conciencia humana. Por lo tanto, encontramos el sentido en el mundo más que imaginarlo, todo lo cual se sintetiza en una imagen dialógica de la experiencia y la actividad sígnica. En el caso de los objetos, vamos a hablar preferentemente de una semiótica indicial. Diferenciamos semiótica indicial de una semiótica icónica o de una semiótica simbólica. ¿Por qué preferimos entonces una semiótica indicial en el caso de los objetos? Porque en la enorme mayoría de los casos, los objetos funcionan fundamentalmente como índices, no tanto como íconos y menos aún como símbolos. El índice es una manera de representar que en nuestra cultura recae predominantemente en lo que llamamos objetos y comportamientos.